Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, esta semana ha sido el Día Mundial de los Gorilas. Y vamos a hablar de los gorilas. ¿Se imaginan ustedes un mundo sin gorilas? Y para ello nos vamos al Puerto de la Cruz, al Loro Parque, y ahí está Yulán Úbeda. Yulán, buenos días. Hola, buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal? El Día Mundial del Gorila, ¿eh? Esta semana ha sido. Eso es, Día Mundial del Gorila, que no es poca cosa. Que no es poca. Fechas importantes, ¿no? Para una especie tan amenazada. Sí, es una especie, en concreto la que alojamos aquí en Loro Parque, es el gorila de llanura occidental, que está en peligro crítico de extinción. Eso significa que la próxima categoría va a ser estar extintos en libertad, ¿no? Porque realmente son especies muy, muy amenazadas. ¿Qué significa peligro crítico en extinción? Básicamente significa que las poblaciones han decaído muchísimo, pues entre un 80 o 90% en los últimos años o incluso en las últimas generaciones, ¿no? Incluso hay otra manera también de determinar lo que es el número que queda, ¿no? Que en ese sentido se habla de unos 250 individuos, pero es verdad que con el gorila de llanura occidental, las poblaciones, las últimas estimaciones que hay son de 125.000 individuos, que es verdad que parece una cifra relativamente elevada, pero que si tenemos en cuenta todas las amenazas a las que están supeditados y además consideramos momentos en los que se han perdido a gran parte de la población, como por ejemplo con aspectos como el ébola, ¿no? Pues entendemos que está en peligro crítico de extinción, ¿no? Porque realmente ha bajado muchísimo sus poblaciones, están muy amenazadas. ¿Para qué sirven estos días internacionales, estos días mundiales? Bueno, pues básicamente para visibilizar, ¿no? Especialmente con aquellas especies que tienen más interés, sobre todo por este tipo de aspectos, ¿no? Porque están realmente amenazadas en la naturaleza, ¿no? Y es importante que a la gente le llegue eso, de, mira, es que los gorilas están realmente mal, hay que aportar esos pequeños granitos de arena, ¿no? ¿Y qué tipo de acciones sirven para revertir esta situación de amenaza en esta especie? Pues acciones que no son demasiado fáciles, porque al final siempre hay una que es común a lo que afecta a todos los grandes simios, ¿no? Que sabemos la deforestación, y esto no es fácil, ¿no? Porque todos necesitamos aceite de palma, todos necesitamos coltán en nuestros teléfonos y ese tipo de cosas, o incluso nuestros muebles de Ikea, ¿no? O de cualquier marca que sean, ¿no? Entonces eso es difícil porque al final ya no es solo la deforestación, sino que el simple hecho de crear caminos para deforestar hace que también sea más fácil acceder a las poblaciones que hay en la naturaleza, ¿no? Y esto tiene otro añadido que es el bushmeat, que es lo que se conoce como carne de selva. Y es que los gorilas y los chimpancés en África son consumidos, ¿no? Ten en cuenta que estamos ante poblaciones muy pobres, ¿no? Y que cualquier animal salvaje que se cruce por delante es susceptible de ser comido, ¿no? Y si a eso le añadimos que yo mato a los adultos para comer porque tengo hambre, yo y mi familia, pero es que además las crías las puedo vender en el mercado negro y sacar mucho dinero, pues claro, esto es complicado, ¿no? O sea que revertir este tipo de cosas en países tan pobres y además con intereses tan grandes como puede ser todo lo que es la industria maderera y la deforestación, la agricultura, etcétera, etcétera, está complicado. Pero además, es lo que te decía, se sabe que los gorilas, ha habido al menos un par de brotes de ébola bastante potentes en el pasado, que han esquilmado prácticamente poblaciones enteras de gorilas de llanura occidental, ¿no? Entonces, ya con cosas como estas no podemos, prácticamente es mucho más difícil pelear, ¿no? Y sobre todo es eso, o sea, son realmente peligrosos, ¿no? Porque pueden acabar con comunidades enteras, ¿no? ¿Y cuál es el trabajo del Loro Parque en este sentido? Pues un poco, pues mira, esto sería uno de los trabajos del Loro Parque en este sentido, ¿no? El exponer tenemos un departamento de educación, como bien sabrás, ¿no? Y uno de los aspectos es exponer qué pasa con estos animales, ¿no? Cuáles son sus amenazas y ver cómo proceder a mejorar esto, ¿no? Y colaborar en la medida de lo posible también con programas de investigación y demás, ¿no? Ese es uno de los aspectos, ¿no? Pero evidentemente también, más allá de la educación, Loro Parque también colabora con todo lo que es la investigación, ¿no? Que todas aquellas investigaciones que se desarrollen en animales que están bajo cuidado humano pueden ser extrapolados a poblaciones en libertad, ¿no? Y por último, lo que es la conservación. En el peor de los escenarios, que esperemos que no llegue, pero que sospecho que dentro de unos años, tal vez Miguel Ángel tú y yo no lo vivamos, pero pueda llegar,
pues al final los únicos reservorios que van a quedar son los que están bajo cuidado humano, ¿no? Y tal vez haya que hacer ese tipo de acciones, ¿no? Mira, y es curioso porque en el Loro Parque hay un grupo, pero de machos solteros. Explícame esto. Mira, fuimos el primer zoológico del mundo en tener un grupo solo de machos solteros. Fue en el año 92 que empezó todo esto, han pasado 13 gorilas por aquí. Y hay varios motivos, ¿no? Por una parte, los gorilas supongo que nos suena, ¿no? A todos esa película de Gorilas en la niebla y demás de Dian Fossey, que tienen un tipo de sistema social que se llama harem, que significa que suele haber un macho por unas 6, 12 hembras, ¿no? Bien, es verdad que ese macho a veces tiene un subordinado que también puede permanecer en el grupo, ¿no? Pero que nunca va a reproducirse hasta que no desbanque al anterior. Entonces, suele haber, voy a decirlo así, un excedente de machos, ¿no? A nivel de poblacional, que hace que las poblaciones que se encuentran en la naturaleza también creen grupos de machos solteros, ¿no? Y en el caso de aquellos que se encuentran bajo cuidado humano, pues al final hay que hacer grupos también de machos solteros, ¿no? Para gestionar ese excedente que queda cuando no se está formando parte de una familia, ¿no? O cuando ya hay o sea que hay que sacarlos de la naturaleza, esos machos. No estoy diciendo sacarlos de la naturaleza. Lo que quiero decir es que los grupos de machos solteros también existen en la naturaleza, ¿vale? Ya. Porque al final el tipo de sistema social que tienen no es 1-1, no es un ratio de 1-1, un macho y una hembra como pueda pasar con un gibón, ¿vale? Sino que los gorilas son un macho y varias hembras, ¿no? Entonces ahí hay excedentes de macho que hacen y crean sus grupos solitarios en la naturaleza, ¿no? Y entonces si ahora todos son machos, es muy complicado meter una hembra, ¿no? Se matarían entre ellos. Es que nuestra finalidad no es tener una hembra, nuestra finalidad es tener esos machos para que estén aquí, para que el día de mañana, cuando nos pidan desde otras instituciones, oye, mira, es que tenemos una hembra y un macho para esta hembra, ¿no? Pues que se vaya a otra institución. De hecho, eso ya ha pasado en 3 ocasiones en el parque. El último, de hecho, se fue hace un par de años, que fue Kiburi, se fue al Zoo de Londres y ha sido padre, ¿no? Con lo cual está contribuyendo con todo lo que son los temas de conservación, ¿no? De cría bajo cuidado humano. O sea, que ese es el que viajó el año pasado, ese macho. Hace 2, es el último que viajó. El último que viajó y va a una comunidad de hembras, ¿no? Fue a una comunidad donde creo que eran 2 hembras. Es que ahora yo no estaba ni siquiera aquí en el parque, creo recordar que eran 2 hembras más que había ahí. Y se ha reproducido con esas hembras y ha habido 2 crías. Bueno, ¿cómo son los gorilas en general? ¿Cómo son en qué sentido? En el sentido, porque yo cuando voy a verlos están muy tranquilos, ¿no? Muy relajados en su hábitat. Bueno, son animales folívoros y eso se nota incluso en la, no te voy a decir la personalidad, pero sí en el comportamiento, ¿no? Son animales que fundamentalmente comen hojas. Las hojas son alimentos de muy baja energía y tienes que consumir muchas hojas para alimentar ese pedazo de cuerpo que tienen los gorilas, que llegan a pesar hasta más de 200 kilos, ¿no? Entonces, ya simplemente ese tipo de actividad que tienen de estar buscando comida, forrajeando comida, entiendo que es una adaptación ecológica que hace que sean especies más tranquilas que tal vez otras, ¿no? ¿Son peligrosos? Son animales bastante tranquilotes. ¿Son peligrosos? Son peligrosos porque tienen 200 kilos. Claro que pueden ser peligrosos, pero sí que yo siempre digo que dentro del grupo de los grandes simios, tal vez sería el que menos miedo me daría. Evidentemente, si estás delante de un gorila y hace un display, que es esta demostración de fuerza que hacen, que se dan golpes en el pecho y tiran para adelante, te pueden dar un golpetazo en la espalda, ¿no? Pero no se van a cebar tanto como sí tal vez lo haría un chimpancé, ¿no? Que en ese sentido sí me parecen bastante más agresivos que un gorila, ¿no? Yulán, gracias por atendernos, gracias por visualizar en lo que son los gorilas y por la importancia de la conservación de esta especie que está en un momento difícil. Totalmente, gracias a vosotros por darnos voz. Bueno, un abrazo muy fuerte y que tengas buen día. Otro grande buen día también para ti. Capital Radio.